Bienvenidos y bienvenidas. La preocupación por Chile está latente. El plebiscito de este fin de semana pone tensión sobre un hecho medular. La constitución pinochetista podría quedarse, con todo lo que eso implica. ¿Y qué podemos reflexionar sobre lo que está pasando en este país de América del Sur? Pues para eso hemos invitado al analista, politólogo y catedrático Juan Carlos Gómez Leighton, a quien le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Juan Carlos, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Un gusto también estar con ustedes nuevamente en Enclave Política Hablando. Gracias por atender esta invitación, Juan Carlos. ¿Cómo se presenta el panorama para lo que deberá ocurrir este fin de semana? ¿Cuáles son los resortes que explican el estado de ánimo, la expectativa de la gente sobre todo? La cosa está difícil, está compleja, está muy incierta. Hay una suerte de polarización muy manifiesta en la que se observa en las comunicaciones, en los medios de comunicaciones, en las redes sociales, pero también hay una tensa calma y un relativo silencio por parte de la gran mayoría de la ciudadanía. Porque de una u otra manera las decisiones con respecto a qué va a hacer la ciudadanía el próximo domingo, 4 de septiembre, en este trascendental hito histórico que tiene la sociedad chilena de poner fin a la Constitución de 1980, 2005, porque es una constitución reformada por Ricardo Lago, el presidente Ricardo Lago en el 2005, está incierta. Aquí hay los oráculos modernos, que son las encuestas, han entregado una tendencia desde hace ya bastante tiempo a la fecha, 2 o 3 meses, en la cual manifiestan de que probablemente el rechazo sea la opción ganadora el próximo domingo. Y eso genera una incertidumbre y una preocupación y siembra la duda entre las personas que podrían estar por el apruebo. Porque no hay ninguna información que se transmita por los medios de comunicación que hoy aquí en este país están controlados fundamentalmente por el poder de los empresarios, den a conocer la posibilidad de que el apruebo gane. Entonces, acrecienta la incertidumbre. ¿Por qué? Porque los datos que uno dispone, los datos que se pueden reunir, se puede hacer un análisis con ellos, dirían que el apruebo debiera ganar, porque la elección de entrada, digamos en el plebiscito de entrada, el apruebo obtuvo el 80% de apoyo, de que la gente quería, la ciudadanía, el pueblo quería cambiar la Constitución de 1980. Pero eso es bien interesante decirlo, porque ese es un apruebo, por decirlo, abstracto, que se aprobó la idea. Pero hoy día la idea se concretiza en una constitución que tiene una serie de normas, una serie de principios y una serie de articulados que tendrán que ponerse en marcha a partir del 5 de septiembre, si es que se aprueba. Y ahí hay muchas dudas que fueron sembradas de manera muy poco democrática, muy poco pluralista por parte del rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué digo del rechazo? Porque el rechazo se armó el mismo día en que se produjo el plebiscito de entrada. Ese 20% que obtuvo la derecha comenzó a trabajar en octubre del 2020, a trabajar en contra de lo que venía. Y por lo tanto ha estado sistemáticamente trabajando en esa dirección. Y esa dirección va generando un ambiente. Cuando se instaló la Convención Constitucional el 4 de julio del 21, ya tenía 37 convencionales, que era la gente de la derecha, que decía a todo que no. Y comenzó un desprestigio de la convención por parte de los medios de comunicación, que se fue acrecentando por una serie de errores también cometidos por algunos convencionalistas, disputas, querellas que eran amplificadas de manera
histriónica por parte de los medios de comunicación y fue creando un ambiente negativo con respecto a la convención. Y eso hoy día tiene un resultado. Ese resultado es que la mayoría de los estudios, las encuestas que se han realizado hasta 7 días atrás, porque ya no se pueden hacer encuestas durante este periodo, ¿cierto? Demuestran que el apruebo siempre va ganando y siempre va primero. Y eso va creando. Ahora, si tú quieres, para complejizar este asunto, tú tienes que, en esta elección van a participar todo el padrón electoral, o debiera participar todo el padrón electoral, porque son obligatorias. Y el padrón electoral hoy día se está alrededor de 15 millones, con algunos, es un padrón electoral no depurado, no limpio, por lo tanto hay mucha gente que está inscrita que ha fallecido o que no está en el país o por X razones, es un padrón sucio, por llamarlo de alguna forma, y que hoy día se calcula que son como 13.500.000 personas las que debieran participar. Pero ahí entonces, con relación a la última elección del presidente Boric, en la cual participó 8.500.000 personas, que podría ingresar 2,5 millones o 3 millones de personas, lo cual llevaría, ¿cierto?, acá 12 millones y medio, más o menos la gente que fuera a votar. Pero hay 2 millones o 3 millones de personas que no se sabe qué es lo que van a hacer, que son los que nunca han votado. Los que nunca han votado, nunca han manifestado una tendencia. Entonces, esa es una gran pregunta, porque puede ser que, de acuerdo a los datos, no a las encuestas, de acuerdo a los datos y de inferencia y modelos que uno puede armar, Orlando, se aprecia de que cuando ingresa gente al padrón, ha ingresado gente nueva al padrón, este padrón se incrementa el voto de las posiciones antiderecha. Claro, pero entonces, Juan Carlos, ahí precisamente a propósito de esto que acabas de mencionar, la otra pregunta que nace, que está en el ambiente, digamos, quizás por fuera de Chile, y si está en Chile me la dirás tú, es, entonces hubo demasiada confianza o ingenuidad de parte de quienes creyeron que el eco, que la sinergia que se podía generar desde octubre del 2019, después con el plebiscito que hubo para la convocatoria a la constituyente, se perdió, es decir, se agotó, se diluyó. ¿Qué pasó? Yo tengo ahí una tesis, es que el tema del plebiscito de entrada, que se hace bajo condiciones de pandemia, el contexto de la pandemia, hizo que muchos votantes de derecha no fueran a participar. Por lo tanto, el adulto mayor, estamos hablando de personas de 45, 50 hacia arriba, que eran los propensos a contraer el virus del COVID-19, no fueron a votar. Y por lo tanto, el ingreso de 1.400.000 personas en esa oportunidad de no votantes, como que volvió a equilibrar el número de personas que había votado tradicionalmente en Chile, que era alrededor de 6 o 7 millones de personas. Eso en el plebiscito de en la elección de los convencionales se generó una situación en que, dada la naturaleza de la elección en la cual tú tenías que elegir dentro de cerca de aproximadamente más de 100 listas de convencionalistas que estaban postulando, el problema que le pasó a la mayoría de las personas es que no tenían conocimiento cómo votar y quién eran los que estaban eligiendo. Por lo tanto, ahí se generó lo que yo llamé en su oportunidad la abstención por desconocimiento. Es decir, la gente no votó o dejó el voto nulo o dejó el voto blanco, ¿cierto? Porque no sabía cómo votar. Piensa que, o pensemos, mejor dicho, que en esa oportunidad solamente el 42% del padrón eligió convencionalista, lo cual es una altísima, 58 personas no participaron en esa elección. Por lo tanto, el 42 es bajo. Luego, en la elección de Boric, en la segunda vuelta, se produce otro hecho interesante. Vuelven a votar todos los que habían votado anteriormente en las elecciones normales, antes del COVID, pero se incorporan 1.300.000 personas más. Por eso se lleva la participación a los 56% de personas.
pero ese grupo vota por Boric. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ese votante que ingresó miraba con recelo no solamente la posibilidad que saliera elegido el representante de la extrema derecha, en este caso José Antonio Kast, sino también mira con recelo a un presidente que no era la opción de los grupos más de izquierda o los grupos radicales, sino que mucha gente votó contra Kast y el efecto de ese voto es la elección del presidente Boric, que no es una persona que tenga mucha aceptación en los sectores populares o los sectores que buscan un cambio más radical. Pero hay una diferencia que sí sería bueno puntualizar. No es lo mismo votar por un candidato que votar por una constitución. Entonces, exacto, también me parece que, digo, siempre pensando que desde afuera se puede interpretar de otras maneras, el sentido, el modo en que se asumió esta campaña para el apruebo no tuvo necesariamente el contenido personalista y tampoco se debatió ni se discutió los sustratos políticos que tiene un texto de esa naturaleza. Sí, hay un dato que te agrego a esa reflexión muy importante que tú señalas, que los partidos políticos que están por el apruebo, que son los partidos que están en el gobierno actualmente, son partidos que tienen también profundas diferencias con la Constitución del 2022, por decirlo así. ¿Por qué razón esos partidos políticos tienen diferencias con la Constitución del 2022? Porque fundamentalmente los grupos que estuvieron presentes en la convención fueron grupos también de sectores independientes que dejaron reducidos a la mínima expresión a partidos políticos. Por ejemplo, en la Democracia Cristiana, que es un partido importante dentro del país desde hace 50 o 60 años, obtuvo solamente un convencional, que fue la debacle de la Democracia Cristiana, en la convención. Y los otros partidos tuvieron bajas representaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta constitución, muchos partidos la ven como antipartidista y que, imagínate que una presidenta de un partido político que es el Partido por la Democracia, dijo que muchos constitucionalistas habían dado el gustito de colocar cosas que le satisfacía personalmente. Es decir, acá los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, han denostado permanentemente a la convención. Si tú me preguntas cuál es la opinión que yo tengo de la convención, yo siempre dije que la convención o la salida constitucional que se había creado el 15 de noviembre de 2019 era una forma de derrotar a la revuelta y por lo tanto lo único que generaba un encierro para que la gente fuera a decidir sobre una constitución que no implicaba modificar inmediatamente la constitución del 2005, sino que dejaba la posibilidad de que la gente pudiera decir, queremos mantener la constitución. Claro, eso precisamente lo mencionaste en una entrevista anterior. Hagamos la pausa enseguida para conversar efectivamente hasta dónde el peso significativo y simbólico que tiene una constitución puede alentar la votación por el apruebo. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política. Seguimos conversando con mucho entusiasmo y por supuesto con mucho interés con Juan Carlos Gómez Leyton, catedrático y analista político de lo que ocurre en este momento en Chile. Lo que tú mencionabas es muy importante, Juan Carlos, a propósito de tu postura personal con respecto a la constituyente o asamblea constitucional, como la denominaron. ¿Por qué efectivamente se enredaron en los tiempos, en los contenidos? ¿Hasta dónde también esto puede ser ganado, apreciado por la derecha para quedarse con la constitución pinochetista? Mira, yo tengo la impresión de que la convención cometió algunos errores comunicacionales, dejó
que los medios de comunicación que estaban adscritos al gobierno de Piñera en su momento y que son, como ya lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto?, parte del poder empresarial capitalista de este país, y contrario a cualquier modificación, alteración del orden institucional que se estableció con Pinochet, dejaron que toda la comunicación fuera en base a lo que a estos medios decían. No creó una oficina de informaciones, no creó ciertos mecanismos de dar a conocer lo que se estaba haciendo para que la gente se informara directamente, ¿no? Sin esta mediación de los medios de comunicación, especialmente la televisión o medios periodísticos como la prensa escrita, ¿no? Entonces, eso fue una equivocación porque dejó de informar directamente. Y hubo bloqueos, encierros, ¿cierto? Una no comunicación. Esa no comunicación permitió esto de que la gente no conociera de antemano cuáles eran las ideas, cuál era la situación que se estaba dando a la convención. De manera entonces que la gente se movió, por decirlo así, en una cierta oscuridad informativa o la información de noticias falsas que entregaba la prensa oficial. Eso generó, ¿cierto?, este desconocimiento que hablo, pero la gente tiene en algunos lugares, escondida en su memoria, por decirlo así, que está votando en contra de la Constitución de Pinochet, en contra de la institucionalidad que comenzó a regir a partir de 1980 y que permitió todos los abusos y todas las situaciones por las cuales en un momento determinado se levanta la población en octubre del 19. Si esa memoria se reactiva el 4 de septiembre, la posibilidad de que el apruebo gane, no por las virtudes que pueda tener la Constitución, sino por una reactivación de la memoria histórica, puede ser que se revierta estas tendencias que se dan. Ahora, el apruebo, curiosamente, no ha explotado lo suficiente esta idea de que se está votando contra la Constitución del 80, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de que esto no ha sido trabajado directamente, de que se está dejando atrás la Constitución del 80. Ahora, el otro elemento, Orlando, que yo también lo he comentado en este espacio, es que la sociedad chilena, la formación social chilena, ¿cierto?, es una sociedad que yo la he descrito y la he definido, como otros también, como una sociedad neoliberal. Y por lo tanto hay mucha ciudadanía que piensa que lo neoliberal en algunas áreas de la economía, en unas áreas del comportamiento social, en algunas áreas del mercado, es positivo. Por lo tanto, cuando se plantean ciertos cambios, por ejemplo, en el tema de la salud, dice se va a desaparecer la ISAPRE o se va a modificar la ISAPRES, que son los sistemas de salud privada, para mucha gente de clase media, sobre todo, de capas medias, eso los aterra, porque los vuelve a colocar en un lugar que ellos no han querido estar en los últimos 30 años, que es igualarse con los sectores populares. ¿Por qué? Porque entrarían en un sistema nacional de salud en la cual todos participarían y por lo tanto todos son iguales frente al sistema. La distinción que implicó la salud privada significó que yo me separo, me voy de un sector a otro y me hago distinto. Eso, Orlando, en Chile pesa mucho. Pero entonces, Juan Carlos, yo te pregunto ahí, si todo esto está ocurriendo, si en esa lógica que yo también entiendo por lo que veo y he estado allá también se sintoniza con esto que acabas de mencionar, hay un componente que es muy particular. En la campaña de rechazo al apruebo, para decirlo en esos términos, buena parte también aluden al tema indígena. El pueblo mapuche no ha sido tan protagónico en esta disputa y en esta campaña. ¿Por qué incluso el racismo aflora ahora? ¿Y crees que esa porción importante de votos del pueblo mapuche apoyará el apruebo? A ver, el tema mapuche
fue un tema que estuvo presente en la revuelta de octubre del 2019. Fíjate que esto se ha comentado y la única bandera o las únicas banderas que flamearon durante esas manifestaciones enormes, masivas, de Plaza Dignidad o Plaza Italia o Baquedano, ¿cierto? Era la bandera chilena o era la bandera chilena negra, que implicaba una forma de protesta, o era la bandera mapuche. Entonces hubo como un reconocimiento de esa masa de gentes, ¿cierto?, al pueblo mapuche, a los pueblos indígenas, y se incorpora dentro de las discusiones de la convención, primero el reconocimiento de los escaños reservados para los pueblos indígenas. De los 9 pueblos, todos tienen una representación allí. Por primera vez en la historia de este país hay un reconocimiento a los pueblos originarios, a las primeras naciones, etcétera, donde el pueblo mapuche es el más, no diría el más importante, pero es el más numeroso. Y el que tiene una conflictividad directa con el Estado chileno, porque los otros del pueblo no tienen esa conflictividad que tiene el pueblo mapuche, porque el pueblo mapuche, la nación mapuche, siente que su territorio está ocupado militarmente por este Estado, y no solamente militarmente a través de la estado de excepción que hay en la zona, sino que a su vez está ocupado por el capital privado, las forestales, la empresa hidroeléctrica, etc. Entonces es una ocupación que el Estado chileno permite y la explotación de esa situación. Ahora, eso llevó entonces a tener una sensibilidad, diría yo, especial por los derechos de los pueblos indígenas, y se crearon, ¿cierto?, una serie de normas en la Constitución, y se estableció el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios a través de un artículo específico de la Constitución. Primera vez que se hace. Esto llevó a que la derecha, los grupos dominantes de este país, culturalmente, política y económicamente, comenzaran a plantear de que esta Constitución es esencialmente indigenista, que le otorga, es que primero, imagínate lo que dice, primero que están los indígenas, después los extranjeros, y en tercer lugar están los chilenos. Esa es la caricatura que hacen. Pero eso cala profundamente. ¿Por qué? Porque este país, Chile, los chilenos y chilenas, tienen rasgos racistas, discriminadores, muy profundo, que ha sido, ¿cierto?, la socialización a través de la educación, de la forma como se ha presentado el indígena desde siempre hasta ahora, que indios flojos, indios borrachos, indios belicosos, incivilizados, etc. Todo eso ha sido creado y desarrollado por la educación, en la cual por un lado te presentan a un pueblo araucano, porque hablan de araucano, o mapuche, muy heroico, que enfrentó al español, pero al mismo tiempo esa primera etapa, que es la que está reflejada, si tú quieres, en la araucana de Ercilla, que es el canto épico a esa situación, donde muestra estos araucanos o mapuche célebres, en el sentido de que Galvarino le corta las manos pero sigue peleando, etcétera. Todo eso es borrado posteriormente para condenar a los mapuches. Ahora los mapuches, el movimiento social mapuche, que tiene varias expresiones, que es plural y múltiple, ¿cierto?, que no es una sola organización que representa a los mapuches nunca tuvieron una unidad política, por lo tanto son expresiones diversas de territorios, comunidades, se han manifestado de diferentes formas con respecto a esta situación. Unos aceptaron el mecanismo de la participación a través de los escaños reservados, pero otros sectores no lo hicieron. Rechazaron inclusive a sus propios representantes y se expresan muy mal de lo que es la situación de la convención. Entonces el pueblo mapuche no tiene una sola. Ahora, en ese sentido, había también la situación que los mapuches estaban, ¿cierto?, relativamente divididos, y había un grupo que era el grupo de la CAM, ¿cierto?, que había declarado la guerra
al Estado chileno y a las forestales. Y eso generaba a su vez una tensión. Y por lo tanto eso se explota. Se explota la CAM como expresión, ¿cierto?, de la violencia política del Gualmapu, de la violencia militar. Ha sido detenido hace unos par de días atrás su líder y vocero de la CAN, que es Héctor Yaitul, está preso en este momento por la ley de seguridad interior del Estado, etc. Pero eso también tiene que ver con las debilidades que ha mostrado el propio gobierno de Gabriel Boric, que no supo cómo tratar el tema mapuche, que su ministra del Interior se fue a meter a la zona y los mapuches no la recibieron, impidieron el paso de ella y todo eso fue el primer bochorno, si tú quieres, que tuvo el gobierno a 3 días de haber asumido el gobierno y la administración del Estado chileno. Entonces, aquí hay errores muy claros por parte del gobierno en relación al pueblo mapuche, y el pueblo mapuche hace lo que ellos dijeron que iban a hacer. El problema de la Constitución para ellos es un problema de los chilenos, por lo menos en las palabras de tanto de Aucango Icamán, que es el otro líder mapuche que dirige el Consejo de Todas las Tierras, o del propio Yaitul y de otras organizaciones que no estuvieron de acuerdo con los escaños reservados. Entonces ahí hay un tema que es un poco independiente de esta situación, claro, porque la Constitución no soluciona el tema mapuche, claro que sí, de ninguna manera. Juan Carlos, lastimosamente se nos fue el tiempo. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Solamente este tema daría para hacer un programa especial, porque me parece que ahí hay mucho contenido todavía por elaborar, por reflexionar y también por discutir, por supuesto, dentro de lo que cabe en el análisis político de este momento en Chile. Te mando un abrazo, de verdad, muy importante lo que acabas de mencionar. Gracias por la invitación y nos estamos viendo en otra oportunidad hablando. Gracias a Juan Carlos Gómez Leighton. A propósito de lo que ocurre en Chile, muy importante lo que acaba de mencionar, importantes reflexiones para entender este momento especial, digamos crucial también en la historia del pueblo chileno, del pueblo mapuche, de la juventud, de las mujeres, de ese país, por supuesto que siempre diré, al que queremos tanto. Nos despedimos, cuídense mucho. Chao, chao.